Buenos días. Hoy les hablaré de una teoría alternativa sobre el cambio climático que es compatible con la teoría radiativa. Los datos que la respaldan se presentan en un libro que pronto se publicará en húngaro gracias a Laszlo Zarka, miembro de esta sociedad, a quien estoy muy agradecido. La teoría radiativa de consenso se basa en el intercambio de radiación en la parte superior de la atmósfera y en el transporte vertical de energía. Por tanto, los pequeños cambios en los gases de efecto invernadero adquieren una importancia desproporcionada en esta teoría que las pruebas no han podido respaldar. La teoría termodinámica del cambio climático que presento también se basa en el efecto invernadero. Se basa en dos elementos probados e indiscutibles: la gran disparidad en el efecto invernadero entre el ecuador y los polos y la variabilidad en el transporte meridional de calor entre el ecuador y los polos. Un cambio en la cantidad de calor transportado entre regiones con diferente efecto invernadero debe dar lugar a un cambio en las emisiones de energía del planeta, alterando el contenido energético del sistema climático y produciendo un cambio en el clima. El efecto invernadero depende en un 75%, directa o indirectamente, de la presencia de vapor de agua en la atmósfera. Es más fuerte en el ecuador, donde las concentraciones de vapor de agua alcanzan el 4%, y más débil en los polos en invierno, donde las concentraciones se acercan al 0%. El segundo elemento de la teoría termodinámica establece que la energía se transporta de forma variable entre el ecuador y los polos en forma de calor. Estos dos elementos constituyen la base de la teoría. La mayor parte de la energía solar entra en el sistema climático en los trópicos. Esto crea un gradiente de insolación que es crucial para la temperatura del planeta, como ilustra esta figura de Richard Lindzen, profesor de física del MIT, que apoya la teoría termodinámica del cambio climático. La temperatura se mantiene estable en los trópicos, T1, mientras que varía con la latitud en las zonas extratropicales, T2. En los trópicos, la temperatura depende principalmente del efecto invernadero, mientras que en las zonas extratropicales depende del transporte. Hay una ganancia neta de energía en los trópicos y una pérdida neta en los polos. Esto se compensa con el transporte meridional de energía. La variación de la temperatura del planeta depende del cambio en T1 dividido por 2 y del cambio en el gradiente T2 dividido por 4. La temperatura del planeta está anclada por T1, que ha cambiado poco en los últimos 500 millones de años. Mientras tanto, las variaciones entre las glaciaciones y la época del Eoceno dependen principalmente de los cambios en T2. El efecto invernadero desempeña un papel importante en el establecimiento de T1, pero tiene poca relevancia para T2, que depende mucho más del transporte termodinámico de calor. Cuando el planeta pasa de un periodo glacial a un interglacial, la mayor parte del aumento de temperatura de 5,5 grados centígrados depende del aumento de 20 grados en T2 más que del aumento de 1 grado en T1. Ahora veamos el segundo elemento de la teoría termodinámica. El transporte de calor debe ser variable. En la curva azul vemos el cambio en la temperatura del planeta excluyendo las regiones polares. La curva naranja muestra el cambio de temperatura en el Ártico en invierno, cuando todo el calor proviene de latitudes más bajas porque el sol no brilla. Por lo tanto, los cambios en esta curva se deben a cambios en el transporte. Estos cambios no pueden explicarse mediante la teoría radiativa. Solo el cambio entre 1997 y 2016 se atribuye a la amplificación ártica debido a la retroalimentación del aumento de los gases de efecto invernadero. Ahora centrémonos en lo que ocurrió alrededor de 1997. He demostrado la viabilidad de la teoría termodinámica del cambio climático al mostrar que el efecto invernadero difiere mucho entre el ecuador y los polos y que el transporte termodinámico de calor al Ártico varía con el tiempo.
Ahora presentaré pruebas de que los cambios termodinámicos dentro del sistema climático han alterado recientemente el clima. Presentaré pruebas de que el clima del Ártico cambió en 1997. Presentaré pruebas de que este cambio se debió a un cambio en el transporte termodinámico de calor. Y presentaré pruebas de que esto se debió a un cambio en el clima global en 1997, que solo la teoría termodinámica puede explicar. Como hemos visto, la temperatura invernal en el Ártico cambió abruptamente alrededor de 1997. Dado que el Sol no brilla en el Ártico durante esta época del año y el calor se transporta desde latitudes más bajas, esto evidencia que el transporte meridional de energía cambió abruptamente alrededor de esa fecha. El cambio también afectó a la extensión del hielo marino del Ártico, que comenzó a disminuir rápidamente. Esto ha causado gran preocupación porque algunas personas creen que la disminución se debe a que nuestras emisiones provocan un calentamiento amplificado a través de factores de retroalimentación que son imposibles de medir. La capa de hielo de Groenlandia también experimentó un aumento significativo en su pérdida de masa en 1997. Estos cambios indican claramente un cambio en el transporte termodinámico de calor al Ártico alrededor de esa época. Ahora presentaré pruebas que demuestran que este cambio en el transporte de calor realmente ocurrió. La rotación de la Tierra, el gradiente de temperatura y el efecto Coriolis crean una circulación atmosférica zonal que se opone al transporte meridional de calor hacia el Ártico. Ocasionalmente se produce un bloqueo atmosférico que detiene la circulación zonal y aumenta significativamente el transporte de calor. Desde principios de siglo, el número de eventos de bloqueo en el hemisferio norte casi se ha duplicado. Esto implica un aumento significativo del transporte de calor hacia el Ártico por parte de la atmósfera. Alrededor del cambio de siglo, el transporte de calor del océano al Ártico también aumentó considerablemente. Esto contradice la creencia generalizada de que los cambios en el transporte atmosférico y oceánico se anulan entre sí. De hecho, ambos crecieron significativamente al mismo tiempo y en la misma dirección. Es evidente que el aumento del transporte de calor indica que el cambio climático fue global, no solo en el Ártico. En 1997, el Océano Pacífico cambió de régimen, como lo demuestra el índice acumulativo de la oscilación decenal del Pacífico. El índice acumulativo muestra claramente que el Pacífico pasó de un régimen climático dominado por las condiciones del Niño a otro dominado por las condiciones de la Niña en 1997. La tendencia al enfriamiento en la estratosfera inferior se detuvo en 1997. Desde entonces, la temperatura en esta región se ha mantenido estable. Esto es importante porque algunos sostienen que el enfriamiento de la estratosfera es una prueba del calentamiento antropogénico. Tal y como predice la teoría, la disminución del gradiente de temperatura ha provocado que la energía cinética acumulada de los huracanes y las tormentas haya disminuido desde mediados de la década de 1990. Esto contrasta radicalmente con lo que nos dicen los medios de comunicación. Esta es una página de mi libro que explica el cambio climático de 1997 y un artículo que identifica un cambio en 1998 en la frecuencia de los días calurosos en Europa. Los científicos climáticos no están recopilando pruebas de este cambio global, natural, porque no se ajusta a sus expectativas sobre el cambio climático antropogénico. Soy el único científico que ha propuesto una explicación basada en la teoría termodinámica del cambio climático. Por lo tanto, la teoría termodinámica queda demostrada. Se basa en dos supuestos probados: la desigualdad del efecto invernadero y la variabilidad en el transporte meridional de calor. Existen numerosas pruebas de que el cambio climático, debido a causas termodinámicas, se ha producido en el pasado y se está produciendo ahora. La teoría termodinámica es muy superior a la teoría radiativa de consenso, porque puede explicar muchos misterios climáticos que la teoría radiativa no puede,
como el forzamiento perdido durante la pequeña edad de hielo, la posibilidad de climas cálidos y ecuables en el pasado, el efecto del forzamiento de Milankovitch sobre el clima y el impacto de la actividad solar sobre el clima. Empecemos por la pequeña edad de hielo. La zona de convergencia intertropical es el ecuador climático del planeta. El calor se transporta desde allí hacia ambos polos. Este ecuador se desplaza con las estaciones según las necesidades del planeta en cuanto al transporte de calor. Durante la pequeña edad de hielo, la zona de convergencia intertropical se desplazó, provocando un cambio de 1,7 petavatios en el transporte de calor atmosférico a través del ecuador. Esto equivalía al 30% de toda la energía transportada por la atmósfera hacia el polo a 35 grados norte. La teoría radiativa de consenso no reconoce ningún forzamiento climático que pueda explicar tal perturbación energética. Se ha propuesto que el desplazamiento de 500 kilómetros hacia el sur de la zona de convergencia intertropical durante la pequeña edad de hielo fue causado por el enfriamiento del hemisferio norte debido a la baja actividad solar durante ese periodo. Examinaremos este efecto solar con más detalle más adelante. Durante la pequeña edad de hielo, el enfriamiento del hemisferio norte provocó un aumento del gradiente de temperatura en ese hemisferio. Esto desplazó la zona de convergencia intertropical hacia el sur, dirigiendo más energía hacia el Ártico. Este cambio termodinámico no está incluido en la teoría radiativa de consenso. La pequeña edad de hielo no puede explicarse mediante el consenso, ya que éste se basa en cambios globales en el efecto invernadero que no pueden explicar los cambios termodinámicos a nivel hemisférico que pueden alterar el clima global. Existen pruebas de estos cambios termodinámicos en los datos. La actividad solar fue muy baja debido a una serie de grandes mínimos solares. Se ha reconstruido la evolución de la temperatura en el sur de Alaska y muestra una clara correlación con el registro solar, con una peculiaridad. Una menor actividad solar se corresponde con una temperatura más alta. Esto significa que Alaska era más cálida durante la pequeña edad de hielo que ahora. Este resultado se ve confirmado por la capa de hielo del mar de Chukchi, que es el punto de entrada del calor del Océano Pacífico al Océano Ártico. La figura muestra la reconstrucción invertida de la capa de hielo. Arriba indica menos meses con capa de hielo al año. Otros estudios también han demostrado una relación inversa entre la actividad solar y la temperatura en Groenlandia a lo largo de milenios. Ahora pasemos a otro misterio climático, los climas ecuables. Se trata de periodos climáticos caracterizados por una variación mínima de temperatura entre el ecuador y los polos, así como entre las estaciones. Esto conduce a la paradoja del gradiente pequeño, porque para que los polos sean cálidos en invierno se debe transportar más calor. Sin embargo, la cantidad de calor transportado depende del gradiente, que es pequeño cuando los polos son cálidos. Según la teoría radiativa del cambio climático, unos polos tan cálidos requerirían niveles absurdos de CO2. Tenemos pruebas claras de la existencia de flora y fauna tropicales en el Ártico durante los periodos Cretácico y Eoceno. Incluso durante el Mioceno, Groenlandia estaba cubierta por bosques ricos en todo tipo de animales. ¿Cómo es esto posible si una menor diferencia de temperatura significa menos transporte de calor? La solución a este rompecabezas se encuentra en el primer elemento de la teoría termodinámica, la diferencia en el efecto invernadero entre el ecuador y los polos. Durante los periodos más cálidos en el Ártico, la humedad era mucho mayor. Con la llegada del invierno y la oscuridad, se formaba una espesa niebla radiativa. Hoy en día vemos esta niebla sobre las masas de agua en invierno, y produce un efecto invernadero extremadamente fuerte porque la radiación infrarroja no puede atravesarla. Según la teoría termodinámica, los climas ecuables no son un problema, sino que son una prueba de que el cambio climático se produce a través de cambios en la desigualdad del efecto invernadero entre el ecuador y los polos, así como a través de cambios en el transporte de calor entre ambos. Ahora pasemos al tercer misterio de hoy. Según la teoría de Milankovitch,
Los cambios orbitales son los responsables de las glaciaciones y los interglaciares, pero dan lugar a cambios en la insolación que son demasiado pequeños para producir los supuestos efectos climáticos. De hecho, solo pueden explicar un pequeño porcentaje de estos cambios. Se trata del mismo problema que con la variabilidad solar. Sin embargo, en el caso de la teoría de Milankovic, este problema se acepta justificando que la sensibilidad del clima a estos pequeños cambios es extremadamente alta. El examen de los cambios en la radiación producidos por los cambios en la inclinación del eje revela que solo son significativos en los polos. Cuando añadimos los cambios de temperatura, vemos que para 7 ciclos de oblicuidad hay 7 aumentos de temperatura de diferentes magnitudes. No existe un ciclo de 100.000 años. Si observamos la insolación máxima en verano a 60 grados norte, que depende de la precesión axial, vemos que tiene 11 ciclos que no siempre coinciden con los cambios de temperatura. Ahora veamos la insolación máxima en verano a 30 grados norte, que es algo diferente, pero solo en ciertos ciclos. La diferencia de insolación entre 60 y 30 grados es el gradiente de insolación, del que depende el gradiente de temperatura. Este gradiente también presenta 7 ciclos. Los ciclos del gradiente de insolación debidos a la precesión coinciden con los ciclos de la inclinación orbital. Observamos 7 ciclos de gradiente, 7 intentos de interglaciar, 3 éxitos y 4 fracasos. Aquí presento pruebas de que, al igual que con el forzamiento de Milankovic, los cambios en el sistema climático son causados por cambios en el transporte meridional de calor. Según la teoría termodinámica, se requiere un aumento del transporte de calor y humedad para expandir las capas de hielo polares en latitudes altas, no una disminución. Un aumento en el transporte meridional de calor y humedad alrededor de 1997 condujo a una expansión de la capa de nieve estival de Groenlandia. El aumento de la superficie nevada desde 1997 respalda la teoría termodinámica, pero no puede explicarse mediante la teoría radiativa del cambio climático. El último misterio climático que voy a abordar es el efecto de la variabilidad solar sobre el clima. Este ha sido un tema de interés para los científicos durante 200 años. El IPCC solo tiene en cuenta los cambios en la irradiación total. Sin embargo, al igual que con el forzamiento de Milankovic, estos cambios son demasiado pequeños para afectar significativamente al clima. El IPCC tiene mucha confianza en esto. ¿Cómo puede estar seguro de algo que no se comprende bien? Los registros paleoclimáticos contradicen las conclusiones del IPCC y respaldan que la variabilidad solar tiene un fuerte impacto en el clima. Aquí presento una reconstrucción de la temperatura del Holoceno basada en 72 indicadores climáticos publicados en la revista Science. He marcado los 7 cambios climáticos abruptos más destacados. Estos cambios son bien conocidos por los paleoclimatólogos. Marqué en naranja los 4 que tienen 2 características especiales. Están separados por múltiplos de 2500 años. Los cambios de carbono 14 se muestran en rojo. Aunque son un indicador imperfecto de las variaciones solares, podemos ver que los cambios en el carbono 14 coinciden con muchos de estos cambios climáticos, con algunas excepciones. Los 4 eventos en naranja comparten otra característica común. Todos coinciden con uno de los 4 mínimos solares de tipo Sporer de todo el Holoceno. Estos 4 grandes mínimos solares especiales tienen todos el mismo perfil de variación del carbono 14 y una duración extremadamente larga de 200 años. La variabilidad solar afecta al transporte meridional de energía y, por lo tanto, se explica mediante la teoría termodinámica del cambio climático. Se trata de un cambio termodinámico, no radiativo. Este mecanismo no lineal e indirecto se ve afectado por otros factores, lo que lo hace especialmente difícil de elucidar.
Mostraré lo que ocurre cuando la actividad solar es baja. Lo contrario ocurre cuando la actividad solar es alta. La señal solar se recibe en la capa de ozono, que es la parte del sistema climático más sensible a la variabilidad solar. Actúa sobre la estratosfera tropical, alterando el gradiente de temperatura entre el ecuador y los polos, que disminuye. La fuerza de los vientos zonales, representado por los círculos, depende del gradiente y se debilita a medida que éste disminuye. A medida que la fuerza del viento se debilita, permite un aumento de las ondas planetarias, que son ondas atmosféricas generadas en la troposfera que transportan energía e impulso. Estas depositan esta energía e impulso en el vórtice, lo cual debilita al vórtice polar. Algunos estudios científicos han descubierto este efecto de la actividad solar sobre el vórtice polar. Por ejemplo, un estudio observó que la alta actividad solar intensifica la fuerza de los vientos que componen el vórtice. Por lo tanto, no es hipotético, sino más bien observacional. Un vórtice polar debilitado permite que se transporte más calor al Ártico. Como hemos visto, la consecuencia del aumento del transporte es que el Ártico se calienta y emite más radiación infrarroja al espacio, lo que enfría el planeta. Aunque la teoría termodinámica del cambio climático no es nueva, hoy en día solo unos pocos científicos como Richard Lindzen y yo la defendemos. Sin embargo, el mecanismo por el cual la variabilidad solar afecta a la termodinámica del planeta es nuevo. Yo llamo a este mecanismo la hipótesis del portero de invierno, porque se basa en la regulación del calor que entra en el Ártico, principalmente durante el invierno. Hay abundantes pruebas que respaldan esta hipótesis. La energía necesaria para que la variabilidad solar afecte al clima no proviene del Sol en sí, sino del sistema climático a través de las ondas planetarias. En este gráfico vemos la actividad solar en rojo durante más de 40 años y la amplitud de las ondas planetarias en negro. Estos son datos de un estudio. Como podemos ver, la amplitud de las ondas planetarias aumenta cuando la actividad solar disminuye. Esto es coherente con el argumento de la hipótesis del portero de invierno. La rotación de la Tierra sufre ligeros cambios por diversas razones. Una de estas causas es la actividad solar, que hasta la fecha nadie ha podido explicar. La rotación de la Tierra se acelera en verano e invierno y se ralentiza en otoño y primavera. Estos cambios están relacionados con la intensificación y el debilitamiento de la circulación meridional hacia el polo invernal debido a los cambios en el gradiente de temperatura. Cuando observamos este fenómeno durante un año de alta actividad solar, vemos cambios significativos en el componente boreal en invierno. Esto indica que la actividad solar afecta principalmente a la circulación meridional hacia el Ártico durante el invierno. Ahora examinemos esto durante un periodo de más de 50 años. Este gráfico muestra la actividad solar a lo largo de 5 ciclos solares en rojo, basada en las manchas solares. La línea negra muestra el cambio en la rotación desde el otoño hasta el invierno, medido en milisegundos de acortamiento del día. También muestra 5 ciclos que generalmente coinciden con los ciclos solares. Los 2 ciclos con mayor desviación se deben a 2 fuertes fenómenos del Niño que se sabe que afectan a la rotación. La línea punteada verde procede de un estudio de 2014 en el que se utilizaron todos los datos de rotación. Aunque el IPCC cree que la variabilidad solar no proporciona suficiente energía para influir de manera significativa en el clima, las pruebas demuestran claramente que modifica el clima al alterar el transporte meridional de calor. La única explicación para este fenómeno la ofrece mi hipótesis. Por lo tanto, podemos concluir que la teoría termodinámica del cambio climático es una teoría viable basada en la fortaleza diferencial del efecto invernadero y la variabilidad en el transporte meridional de energía. Está respaldada por una gran cantidad de pruebas. Tiene un mayor poder explicativo que la teoría radiativa, ya que resuelve varios misterios climáticos. Y explica el efecto solar sobre el clima a través de la hipótesis del portero de invierno. Muchas gracias por su atención.